poco la motivación de la película esa, es como encontrar esta historia borrada y transformarla en una película, en un western, también una película que cuestiona ese género, que también cree que ese género es parte de la colonización, ¿no? Que es un género que sirvió como propaganda para justificar un poco estas matanzas. Entonces, lo que hago es parecer un western, ocupar su música, todos sus elementos, pero para cuestionarlo. Y justamente, pero tampoco para tratar de decir que todo lo que se ve en esta película es una nueva verdad, ¿no? La película no llega con a plantear una verdad absoluta, sino más bien lo que abre una pregunta: ¿cómo fueron los procesos de colonización en América también, en general? Eh, y con ciertas reflexiones de qué papel jugó el cine en esos procesos. Thank you so much, Felipe, for sharing your time with us on the movie podcast today. How are you? Good. Sorry, bien, bien. We're so honored to have you share your time with us today on the show. We truly loved the film, and we're very excited to talk with you about it today. Thank you. We wanted to start off by first asking you, where did your passion to write and explore the story of the settlers come from? Bueno, viene de una fotografía, o sea, esta no es una historia que la enseñan en los colegios en Chile. Entonces, yo hace unos 15 años encontré una fotografía de un hombre que se sacaba fotos cazando indígenas. Y a partir de esa foto construí una historia hacia atrás de qué había, traté de investigar, de pensar qué había detrás, había pasado hacia el pasado esa foto y qué podría haber pasado hacia el futuro. O sea, y así nace esta historia y esta película, que como digo, no es una historia que haya sido muy estudiada en Chile, pero que hoy en día es más conocida. De hecho, el Estado chileno acaba de reconocer hace 5 meses este genocidio. ¿Se entiende? No era parte de la historia oficial, pero hace 5 meses pasó a ser por primera vez parte de la historia oficial. It's one of those things that when we were watching the film, we were just completely just mesmerized by the story you were telling, but we were also just so incredibly sad of seeing like this is history. This is something that has happened, and so oftentimes in film, you know, indigenous voices have been erased. So we're grateful to have a film that is shedding light on these experiences, on these perspectives that have always been here, and are now getting hopefully their time to be shown properly on film. Bueno, claro, un poco la motivación de la película esa, es como encontrar esta historia borrada, y transformarla en una película, en un western, aunque yo digo que aparenta ser un western, porque no lo es. También una película que cuestiona ese género, que también cree que ese género es parte de la colonización, ¿no? Que es un género que sirvió como propaganda para justificar un poco estas matanzas. Entonces, lo que hago es parecer un western, ocupar su música, todos sus elementos, pero para cuestionarlo. Y justamente, pero tampoco para tratar de decir que todo lo que se ve en esta película es una nueva verdad, ¿no? La película no llega a plantear una verdad absoluta, sino más bien lo que abre una pregunta. Y una película que también tiene humor negro quizás, pero lo tiene, que también tiene emociones, drama, que quizás a rato alguien pueda sentir miedo. Es como, yo siento que verla es como un viaje, ¿no? No es solamente una película que, que funcione como voy a ir a aprender de un hecho histórico, ¿no? Más bien voy a ir a hacer un viaje cinematográfico, donde voy a ir pasando por emociones y voy a salir con muchas preguntas sobre cómo fueron los procesos de colonización en América también, en general. eh, y con ciertas reflexiones de qué papel jugó el cine en esos procesos. This episode of the Movie Podcast is brought to you by Mubi, a global curated streaming service showing exceptional films from around the globe. From iconic directors to emerging auteurs, there's always something new to discover. Some recent movie releases include The Delinquents by Rodrigo Moreno, Fallen Leaves by Aki Kaurismäki, and of course, The Settlers by Felipe Galvez. With Mubi, each and every film is hand-selected. It's like your own personal film festival streaming anytime,
anywhere. You know, you've heard us talk about Mubi before. We absolutely love working with them. We love that we have a world of cinema at our fingertips. We get to really lose ourselves in so many of the films that we watch. And what's really cool, I mean, you know how much we love Christopher Nolan here on the Movie Podcast. Who? Mr. Christopher Nolan, sorry, soon to be Sir Christopher Nolan. Oh, doth thy protest. Oh no. If you want to watch Christopher Nolan's first film, Following, that is one of my absolute favorites. You can watch it on Mubi. Not only is the site easy to navigate, it also looks really good. I love using the app. I love using the app on the Apple TV as well. There's so many great movies that just kind of pop up and I'm right into it. Yeah, and I think you're going to be overwhelmed with how many incredible movies are on there. Build a list of movies that you want to watch. Find your new favorite. And I think that's the biggest thing with Mubi is that you're going to find your next favorite movie. You can try Mubi free for 30 days at Mubi.com/The Movie Podcast. That's MUBI.com/The Movie Podcast for a whole month of great cinema for free. We would love to know more about the production of the film. It felt like there was a lot of use of natural light and obviously getting to shoot in real outdoor locations. What was that like? Sí, muy difícil trabajar con luces en Tierra del Fuego porque hay mucho viento. Entonces, muchas veces, aunque uno las tenga y las tenía pensadas ocupar, no se pueden levantar. También es difícil trabajar con hacer rebotar la luz, porque también es muy difícil mantener las pantallas que resistan el viento. Entonces, más bien hay que fotografiar la película con los elementos que la naturaleza te va entregando día a día. Hay que estar muy abierto al cambio. No, uno llega muchas veces al set, imaginémonos en una película con un guión que se escribió durante mucho tiempo y que se esperó mucho tiempo por filmarlo, pero que cada mañana o cada hora se tiene que exponer a lo que la naturaleza te permita hacer. Entonces, la fotografía es algo similar. El fotógrafo es su segunda película en Tierra del Fuego, por lo tanto estaba preparado psicológicamente. De hecho, él me dijo eso, que teníamos que, empezáramos a filmar una escena, la teníamos que terminar, no importaba cómo. Así llegamos a filmar la escena del Coronel Martin en la noche, que son 8 páginas de guión, y que tuve 7 horas para filmarla. Y yo siempre digo que lo único que pensaba era que quería matar a mis productores. Los encontraba unos infelices que me habían hecho filmar 8 páginas. En 7 horas habían ido 3 años de mi vida y estaba sufriendo un montón. Pero en cierto momento, cuando terminamos de filmar, vino una tormenta y desapareció todo el set. Se llevó todo el set y no quedó nada. Y de hecho, al otro día filmamos solo unos primeros planos de los personajes hablando, que fue lo único que se pudo hacer. Entonces creo que se trabaja de esa manera, se trabaja adaptándose a la naturaleza, tratando de ir siempre con ella y nunca en contra, y trabajando de forma rápida. Sí habían unas luces LED que eran muy potentes y que eran muy rápidas de trabajar. Entonces, trabajamos con una tecnología con mucha tecnología nueva, que era muy rápida y que era muy pequeña y que iluminaba mucho. Pero generalmente la naturaleza siempre podía hacer que algo pasara. Por ejemplo, ese día el generador llovió mucho, se mojó, no quiso encender. O sea, siempre estábamos con la naturaleza como acechando la película. Yeah, and I think it shows in the work that you've done. We have time for one more question, and we wish we had more time to talk more and really deconstruct the film with you. But we wanted to ask you, this is your first feature-length film as a director. Leaving this film, what are you really hoping audiences take away from it, and what do you want them to go forth with the message of this film? Bueno, la primera película es la primera reflexión, ¿no? Es como una primera reflexión que uno hace como cineasta. Que creo que el mensaje es que yo más bien dejo una pregunta. Lo que no me interesa quizás es dejar un mensaje muy claro. A mí me gusta una crítica que se me hace que los colonos una película con mensaje sin mensaje. Y esa idea de sin mensaje creo que tiene que ver con que el mensaje depende de la respuesta que uno le quiera dar a la pregunta que te deje la película.
Pero sí hay algo que a mí me interesa, que es cuestionar las figuras heroicas, ¿no? A mí me interesa como derribar estos como héroes masculinos que hay en las películas. En este caso fue el cowboy, y yo creo que hay muchos otros géneros de propaganda y hay muchos otros héroes en el cine que se pueden seguir cuestionando, y hay muchos otros géneros en los cuales me puedo infiltrar. Entonces, creo que esta fue una pregunta que yo me hice sobre el cine, cuál fue el rol del cine en los procesos de colonización, ¿no? ¿Cuál fue el rol del cine en el inicio del siglo, en los procesos de matanzas con los indígenas? Y esa es la pregunta que dejo, y ahora me interesa mucho ir a otra pregunta que es como cuál es el rol de los espías, cuál es el rol del nuevo héroe que va a construir el cine que reemplaza al cowboy, ¿no? ¿Cuál fue el rol de los espías, ¿no? ¿Qué hay detrás de construir a James Bond? Entonces, creo que también es una película que va haciendo preguntas sobre el cine. Por eso es una película ideal para cinéfilos y para que todos vayan a encontrar referencia, a jugar el juego, de encontrar como la referencia, y a también de reflexionar de los mecanismos que tiene el cine de representar la historia. Definitely. Felipe, thank you so much. I think Rosa's face is going to stay with us. That shot of her face is going to stay with us for a long time. So I just want to say thank you again for your time. Thank you so much. Bye.